El escritor francés Ernest Bersot dijo: muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo creo que los inocentes no deben de pagar los errores de los culpables. No es justo. Es una injusticia decidir por la vida de los demás. No podemos mover fichas a nuestro antojo. Buenas tardes y bienvenidas. Ivana, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Miriam, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Muy buenas tardes, doctora. Yo estoy aquí para pedir la custodia total y absoluta, inmediata, de mi hija. No es su hija. De mi hija, la cual mi madre se ha hecho cargo de cuidar, pero la necesito de vuelta para salvar la vida de su hermana gemela. Mi mamá sucedió así. Pero me estás diciendo que tiempo. las niñas son gemelas. Sí, doctora, así es. Ok. Hace tiempo nos venimos a vivir aquí a los Estados Unidos. Mi mamá se hizo de una pareja mucho más joven que de ella. Le voy a ser sincera, ocurrió algo entre su pareja y yo. Nos tuvimos que salir de la casa porque mi mamá se molestó mucho, con justa razón. Nos sacó de su casa. Me quitó a mi marido. En ese momento no era su marido, solo fue algo que ocurrió entre nosotros. Nos saca de su casa. Empezamos a vivir juntos. Él era la pareja de tu mamá. Sí, pero es mucho más joven que ella. Ok. Pero ahora es mi marido. En ese momento no lo era, pero las cosas se dieron entre nosotros, nos fuimos a vivir juntos. Al estar juntos, se molestan, no se dan las cosas. Yo tenía 17 años. Cuando él se va de la casa empiezo a sentirme muy mal. Muy mal, creí que era una depresión porque ya no tenía a mi madre, porque ya no lo tenía él. Empiezo a sentirme mareada, vómitos y todo, y me desmayo. A la hora de despertar, despierto en un hospital, el cual la doctora me dice que a la única persona que pudieron contactar era a mi madre, porque es el único familiar que tenía en Estados Unidos. Cuando le pregunto a mi mamá por qué estaba en el hospital, que qué era lo que había pasado, me dice que estoy embarazada y que vamos a tener que sacar esto adelante. Yo a mis 18 años, doctora, no podía tener a los niños. Ok, un momento. Dígame. No, dime. No podía tener a los niños porque tenía 18 años. La verdad es que no sabía cómo iba a hacer cargo de unos niños. Apenas yo iba iniciando con mi carrera y en ese momento le dije que iba a abortar. Ella, como mi madre, me dijo que me iba a ayudar, que todo iba a salir bien. Yo no quería, ¿ok? Mi mamá me apoya y vamos todo adelante. En eso, el embarazo se complica porque son ambas. Entonces, mi mamá se echa a un lado y me deja sola. A los 18 años con un embarazo gemelar. Nacen mis niñas y las cosas se empiezan a poner muy mal. Necesito un apoyo porque en mi carrera ya no puedo seguir adelante. ¿Cuál es tu carrera? Soy modelo. Modelo. Entonces, tuve que dejar a las niñas con ella, solamente a una. Regresé a México porque me dieron un muy buen empleo. Un empleo que ahora me da para hacerme cargo de mis dos hijas y sacar adelante a mi niña en esta enfermedad con la que está pasando. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que tú te fuiste con una de las niñas? Me fui hace 6 años. Mi niña se quedó con ella cuando tenía solamente 3 meses. Intenté localizarla, me puse en contacto con ella para pedirle que me regrese a mi hija y no quiere regresar. Ok, perfecto. Ahora bien, ahora estás estable, tienes un trabajo, estás bien. Puedes mantener a tus 2 hijas, pero el tema es que tú quieres a tu hija, a la que tiene tu madre, no porque tú la quieras y la quieres tener junto contigo. Tú la quieres porque tu otra hija está enferma. No, la quiero porque siempre la he querido, porque cuando intenté ponerme en contacto con ella se escondió. Me dejó en la primera llamada en la que yo hablaba para ponerme de acuerdo con mi niña. Cuando comenzaste la demanda diciéndome que quieres la custodia de tu hija para salvarle la vida a la otra. Para estar juntas como familia. Y no nada más es a una la que le voy a salvar la vida. Voy a salvar su vida intentándolo. Y aparte vamos a regresar a ser una familia junta. Yo no le estoy negando a mi madre que ¿Qué problema tiene tu otra hija de salud? ¿De qué se trata? Tiene atrosis biliar. ¿Atrosis? Su hígado está dañado y está muy débil. En cualquier momento... ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Es la evidencia sobre la Universidad de Monterrey, en la cual me dice que la única opción, que existe un 98% de probabilidad que mi hija sobreviva, siendo su hermana gemela la donante, ya que yo me llevé los papeles a México y con eso les dije que su hermana gemela vivía aquí. Si y tú quieres hacerle todo este tratamiento en México, no acá. Te quieres llevar a tu hija
Que no lo voy a ciudadana americana, ¿correcto? Sí, así es. Las dos, Ambas, las sí, dos aquí niñas son nacieron, ciudadanas sí. americanas. Aquí en las Llevártela a México para realizarle los estudios con las células madres, analizando la compatibilidad de las hermanas gemelas. Exactamente, porque eso, allá ya iniciaron con ¿Y el por qué no lo tratamiento. haces aquí? Las Porque niñas son aquí, ciudadanas doctora, americanas. he investigado de todo, estoy empapada de toda la información necesaria para que mi hija sobreviva, pero me dicen que aquí solamente entra a una lista de espera en la cual no vamos a saber cuándo se la dan. Puede ser a partir de 1 año, 2 años. Pero si su esta hermana niña vive aquí, le pero pueden la otra realizar. se está muriendo, doctora. No, En pero yo no México lo voy a ya permitir, estábamos con... doctora. Mi En niña está México sana, mi hija está cerrada. sana. Esta señora lo único que tiene es un problema contra mí. Si me quieres hacer señora, algo, no, házmelo, no, pero no no. a mi hija, Ok, es tu perfecto. nieta. Ok. Por favor. Vuelve a tu podio, vuelve a tu podio. Ok, No, vamos a es tu hacer nieta y no te Ok, das señora, cuenta. un momentito. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, usted me responde a la demanda. Porque, al fin y al cabo, estamos viendo que está la vida de otra de sus nietas también. Sí, pero ella la Después del receso. Nunca la abandoné. Regresamos después de este corto receso, no se vayan. Abandoné. Fue un rato que teníamos entre ambas. Regresé con el padre biológico de las niñas y ahora viene a quererme quitarle la O salud sea, que a el mi hombre que hija. te engañó con tu hija volvió contigo. Sí. Me resisto a que Entonces, le que hagan... la otra niña Tienes no es dos tuya. hijas. La No, que sí, está las dos son enferma. mías y Tienes desafortunadamente una está mal. Que se muera una y que la otra viva. Caso cerrado. Ivana demanda a su madre Miriam y le exige la custodia física de su hija gemela. Esta chica tuvo una relación con quien era pareja de su mamá, que ella alega era una persona más joven. Eso causó una separación, una división de madre e hija. Ella se fue a vivir con este chico, no funcionó la relación y luego se da cuenta que está embarazada. En ese instante la madre le ofrece apoyo, le dice que tenga a los bebés, ella le entrega una de las dos niñas a la mamá, se queda con una y se va a México, donde le ofrecen un trabajo que le pagan muy bien. Pasan 6 años. Ahora, la hija que ella tiene, a quien ella se llevó a México, está padeciendo de una situación seria de salud, donde su hermanita gemela puede ser su salvación, porque puede que le haga falta un trasplante de riñón. Y ella ha venido ahora que está estable, que está pudiente financieramente, a buscar la custodia de su hija para vivir como familia y para realizarle estudios médicos que le puedan salvar la vida a su hermanita. Aquí estamos, de eso se trata este caso. ¿Cómo responde usted a la demanda? Yo, doctora, vengo a pedir el alejamiento de esta mujer porque para mí ya no es mi Soy hija. tu hija. Una vez me destrozó mi vida. Yo tenía mi pareja. Yo amaba a mi pareja y ella se metió con mi pareja. Él es más después de los joven. hijos. Miriam, Siempre no estuvo. digas tonterías, Miriam. Por favor, tú me eres una destrozó mujer mi vida. adulta. Tú, Ok. primero, mira, quien te faltó a ti fue tu Fue pareja. Totalmente. Los dos. Pero ella como hija, Bueno, ella como hija debió haber dicho, ay, no me voy a meter con la pareja de mi Doctora, mamá. Ella como hija me destrozó mi Estaba vida. muy joven, El doctora, caso esa eso, no- es lo importante. Ella viene ahorita a quererme quitar a mi hija, que yo ya la adopté. Yo ya la adopté a mi hija. A mi Déjeme hija, ver ya los es mi papeles hija. de adopción, por favor. No te la voy a quitar, no te estoy negando a verlas. No, ya es mi hija. Ella no es tu hija y tú tampoco Vamos eres a mi ver. hija. Vuelva a su podio. Es tu nieta. No es mi nieta. Ok, la señora me está entregando una sentencia judicial del condado de Dade County, aquí, en la ciudad de Miami, donde usted está errónea. Usted no adoptó a esta niña. Me dieron la Usted lo custodia. que tiene es... Usted ha sido apuntada como guardiana de un menor. Me dieron la usted tiene la custodia, pero es muy diferente. Pero una la voy a adoptar. adopción. La voy a adoptar, doctora. Después de esto la voy a adoptar. No puedes, teniste que regresar conmigo. Por favor. Bueno, ok, entonces, ¿su postura cuál es? Mi postura es que yo quiero que se aleje de nosotros porque yo ya tengo una familia, tengo una niña sana, hicimos una familia, regresé con el padre biológico de las niñas, hicimos una familia y formamos una familia y esta mujer se desapareció y ahora viene a quererme quitarle la O salud sea, que a el mi hombre que hija. te engañó con tu hija volvió contigo. Sí, porque hicimos una familia.
Es Siempre mentira cambia todo de lo que opinión, dice. doctora. Ella fue la Eso que es lo que sucede. se metió con él, tuvieron su relación en una ocasión, salió embarazada. Yo después quise De olvidar tu todo. Me dijeron nieta. que estaba en el hospital y quise hacer algo con ella, doctora. Miriam, tu nieta se está muriendo. No es mi nieta para mí, doctora. Yo me olvidé de todo. Ella nos dejó y se la abandonó a la otra niña. Lo y que se fue. Yo me acabas de olvidé decir, ella. lo que acabas de decir es una total tontería. Dice ser No madre, sé, no Que pero un no es ser para mí, yo no humano, lo veo, es una que tú niña. hayas olvidado a un ser humano, no rompe el lazo sanguíneo que tú Para mí tienes no con es, ella. Doctora, ella nos abandonó Nunca y yo me la olvidé Ok, de ella. perfecto. Entonces tu postura es esa. No, yo estoy que de tú te acuerdo que la olvidaste niña, de que todo. La niña, no, yo no tengo nada en contra de la otra niña. Yo quiero que le vaya bien, pero no le pueden quitar la salud a una niña sana. No se la vamos a quitar ¿Por y qué no la no vamos a están poner en arriesgando, riesgo? doctora? Están arriesgando la otra vida de una niña sana. Vamos a perjudicar a dos. Si una está sana, ¿por qué las vamos a perjudicar? Las dos se van a arriesgar. Tenemos que salvar a una. Es mi hija. Tenemos que hacer el intento. Yo de le he ayuda, dicho, pero Ok. ahora- Ya. ¿Las niñas vinieron? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Me das permiso de conocer a la niña tuya? Valenca. A Valenca. Exactamente. Pasemos a Valenca. ¿Puedo ir Mira, por yo, ella? Doctora, es que está un poco débil. y Bueno, no- ve a no buscarla. me gusta. Y si quiere que... Ve a buscarla, déjame hablar con la niña. Gracias. Una se llama... Vamos a ver. Doctora, si ella me hubiera dejado las dos niñas, yo tendría que decidir si una está sana, la otra la están arriesgando, doctora. Yo no entiendo las relaciones Están de ustedes. Yo no arriesgando. entiendo cómo las madres y las Están hijas se llevan de esta arriesgando una salud manera. de una niña. Y hablan como Aunque si... las amara, las dos estuviera con ellas, son mis nietas, no please, puedo. please, que hay niña. Ay. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿Cómo te llamas? Valenca, Qué guapa eres, Valenca. gracias. ¿Cuántos años tienes? Sí, 6, 6. Ah, qué bien. ¿Y conoces a tu hermana? sí, ¿Sí? ¿Te llevas bien con ella? sí, ¿Te gustaría tener una hermanita? sí, Para jugar. ¿Sí? sí. Qué bien. ¿Cuánto me alegro? Ok, perfecto. Vamos a pasar a la otra niña, por favor. No, ella está debilita. ¿Me gusta que la siente? ¿Puedo sentarla? Muchas gracias. ¡Hola! Hola, ¡Ven acá! Un visito. ¿Cómo te llamas? Ivanka, Siéntate aquí, Ivanka. gracias. ¡Wow! ¿Cómo se parecen? Igualitas son. Son idénticas. ¿Y quieres a tu hermanita? Sí, ¿Y tú la quieres a tu hermanita? sí, ¿Tú quieres ayudar a tu hermanita? sí, ¿Sí la quieres ayudar? Sí. ¿Para qué? para que pueda vivir. Para que pueda vivir y esté sana. Y juegan juntas. Sí, Bueno, ¿y cómo te llevas ahí con abuela? bien, ¿Bien? Perfecto. Todo genial. Ok, chicas. Un gusto conocerlas. Pueden ir, pueden salir de la sala. ¿Hay testigo? ¿Usted tiene un testigo? Sí, traigo un testigo. Ok. Dime una cosa que te quiero preguntar algo. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa a tu hermanita? no, No tienes la menor idea. No. Pero la quieres ayudar igual. sí. Ok, perfecto. Tranquila. Vamos a pasar al próximo testigo, O sea, por ya no favor. le hemos querido comentar mucho para que no se sienta tan preocupada. Saca las niñas. Cuidado. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Enrique. Enrique. ¿Y usted quién es? Yo soy el padre biológico de las niñas. Ah, o sea, usted es la actual pareja de Mi Miriam, esposo, Así nos es. casamos. pero con quien tuvo el padre biológico de las niñas. Así es, doctor. Y aquí no cabe duda de que él es el padre biológico, ¿no? No, claro que no, no lo negaría. Gracias a él tengo la bendición de tener a mis gemelas. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta hablamos con Enrique y nuestros expertos y le damos una solución a este caso. Siento que me estás diciendo que hay algo sospechoso de lo que dice el médico en México. El 98%, doctora, que es lo más cercano a que mi hija sobreviva. Pero tú no estás es su hermana. escuchando. Caso cerrado. Sí, se acaba de unir a Caso Cerrado. Le cuento brevemente de qué se trata este caso. Típicamente de los enredos familiares que ocurren en la vida y que tenemos que enfrentar de alguna manera. Ivana está demandando a su madre Miriam y le está exigiendo la custodia física de su hija, que es gemela, con una que ella tiene. Aquí está el embrollo de esta familia. Su mamá tenía una pareja que era más joven que ella.
La pareja se metió con la hija se mete con la pareja. Tienen un amor, ella queda embarazada y la pareja se va. Ella no quería tener este embarazo, pero la madre le dice, sí, tenla, son gemelas, qué sé yo. Tiene a las gemelas y le entrega una a la madre y se queda una con ella. Ella se va a México a hacer su carrera de modelo. Pasan 6 años de separación y su niña, la que tiene ella, comienza a tener problemas de salud serios. Le hace falta un trasplante de riñón. La mejor candidata para eso, por compatibilidad, es su hermanita gemela. Aquí está Enrique, que es el padre biológico de las niñas y actual pareja ahora de la señora. ¿Cuál es tu testimonio, tu declaración en el caso? Pues yo aquí lo que vengo es apoyar a mi esposa. Nosotros ya formamos una familia. Yo tengo el derecho también sobre ellas. Yo estoy pidiendo ahorita ya que registrarlas. Pero no lo has hecho. No, está en proceso. Nunca le interesó. Está en que tenemos proceso. principio. Está en proceso Pero todavía. al principio me lleva dejó. 6 años ella con esa niña. pero ya ¿Hace no cuánto soy se unieron hermana de ella, ustedes? doctora. Nos unimos aproximadamente hace 4 años. Nunca buscaban a la Y en hermana 4 gemela. años tú, que eres el padre biológico, nunca presentaste una demanda de paternidad para que se te reconozca como el padre legal y biológico de las niñas. No lo porque creí nada más necesario, doctora. No lo creí necesario porque No le nosotros ya somos una interesa. Que la familia. gente son Y ahorita tremendos. viene... Somos una familia porque vivimos juntos hasta Es que lo él se enamore de la próxima, porque va a pasar. No, la no, vida eso así. no es. Yo quiero pelear por mi hija y me resisto a que Entonces le que hagan... la otra niña Tienes no es dos tuya. hijas. La No, que sí, está las dos son enferma. mías y Tienes dos. desafortunadamente una está mal. Yo no quiero exponer la vida de la otra. Si está mal, ayúdala a sobrevivir este Que se puedo, muera una y que puedo, la y otra yo me resisto La y no estamos quiero. Y si haciendo. es por mi ¿Por parte, qué no la se quieren hace. lastimar a la Excelente No se padre del hace. Señor, se le ve que ¿Por qué qué quiere corazón lastimar a la otra paterno más niña? lindo tiene él. Por eso es que yo tengo que sacar Invitemos a la todo. doctora Vivian González y a la doctora Ania Benítez que pasen a la sala, por favor. No entiendo yo cómo los seres humanos quieren, lo que sienten, lo que Dañar. piensan de... Ella se desapareció, no Solo supimos estás nada. molesta porque nunca has sabido No, ¿por con qué quién. quieren dañar a la Por eso niña? Primero molesto. quería matar a las dos y ahora resulta que quiere salvar a Matarlas, una. nunca las Buenas iba a matar. tardes. Buenas tardes. Ok. Doctora Benítez, hablemos un poco de la condición física que tiene esta niñita. Bueno, que dice aquí que tiene... una atresia biliar. Ajá, a ver. La mamá piensa llevársela a México, ¿no es así? Y el paciente pediátrico que va a ser trasplantado lleva dos procesos. Uno, pre-trasplante, que es muy importante, y el otro post-trasplante. ¿Y qué riesgo corre la hermanita? Bueno, cuando se habla de un donante vivo, estamos partiendo de un paciente de mayor de 18 años. O sea, que aquí no lo harían. Por supuesto que no, y mucho menos en una niña que está en fase de crecimiento. Estamos hablando de hígado. No sería todavía, pero por eso es que podemos busquen otras empezar como opciones. familia a estar juntas. Siento que me estás diciendo que hay algo sospechoso de lo que dice el médico en México. No, Porque obviamente ella está hablando aquí de que sería beneficioso utilizar a la menor, a la otra menor, para estos estudios. No entiendo cómo van a experimentar con una niñita de 7 Pero años. me parece a mí que están hablando de coger a esta niñita como si fuera un no sería un conejillo de India. experimento. Esto ya Exacto. Están arriesgando a la niña. Ok, hablemos entonces, doctora, de la motivación de la madre Es cuestionable. para pedir la custodia de su hija después de 6 años. Es cuestionable en muchos aspectos. Número uno, tampoco se ha hablado, como muy bien lo dijo ella, a ti te han investigado a ver si tú puedes ser un donante. Ya lo hemos intentado. Obviamente fui yo la primera en ponerme como donante y no es posible. Si no, yo ya lo hubiera hecho. No me hubiera O el papá, puesto de pronto. en riesgo. ¿Y el papá? Nadie. Ya hicimos sí podría haber otro donante, pero el 98%, doctora, que es lo más cercano a que mi hija sobreviva. Pero tú no estás es su hermana escuchando que eso gemela. no se hace con un niño. Todavía no lo haríamos, doctora. Yo pienso que la Pero tú que vas a balanza. esperar a que cumpla 18 años la Pero mientras pequeña. estaríamos juntas, es mi La hija, balanza y ahora emocional se podemos va para estar la juntas. niña que ella cuidó. Y Sí. obviamente yo pienso que no has explorado todas las demás posibilidades de un donante vivo. Lo podríamos Que hacer. ponerla en una Pero lista de necesito espera. a mi hija Pero es, que, conmigo. pero es que además, doctora, a mí me preocupa algo. Una mamá que quiere curar a su niña tiene que preocuparse, como le dije, el periodo pre-trasplante.
Ya lo estamos haciendo en México. No puedo venirme para acá. De la otra niña también, disculpe, mi amor. mamá, los niños que requieren trasplante de hígado, el 17% de esos niños o más se mueren durante ese periodo si no tienen Exactamente. un seguimiento Es lo que adecuado, estamos un seguimiento haciendo, por eso nutricional, día a día estoy trabajando en eso. porque hay trastorno de su desarrollo. Si me la de su llevo a México, desarrollo. entonces podemos Como iniciar. mamá, ella Si no me está la siendo llevo a mamá de las México, dos, podemos está siendo iniciar mamá con de el una tratamiento. sola, a nivel Déjeme decir emocional. una cosa, este caso me desespera. No me pueden Porque lastimar a no mi niña. veo una unidad donde nadie realmente le importe las dos niñas. Es lo único que yo estoy pensando. Estoy viendo doctora, que es cada ellas uno tira estén para una juntas. de las dos niñas Yo y no sé que- las ven como hermanas. Es lo que yo quiero unir a esta señora. No Doctora, quiere yo que tuviera tuviera las No dos lo niñas, veo. me las amarré y me pusieron. Decisión del caso. Doctora, Ivana, por te niego favor, la me demanda, te la niego la demanda, porque no veo tu amor materno por amar a tus hijas. Voy a llamar al Departamento de Niños y Familia porque no considero que ninguna de estas personas están atendiendo el mejor interés de las criaturas. Esa es la decisión. He dicho caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. No. Se acabó. Fuera. Ya. No hay amor. No hay amor. No hay amor.